exageradamente pobres para que otros sean exageradamente ricos. Patria o muerte. Apología de la historia. Hola y bienvenidos al tercer encuentro de esta segunda temporada de Apología de la Historia, en el cual vamos a charlar sobre un tema muy solicitado en los comentarios de la cuenta de Instagram, también con algún que otro mensaje privado, que es la peste negra. Seguramente la coyuntura actual de pandemia que estamos atravesando la gran mayoría del mundo nos lleva un poco a reflexionar y a buscar en el pasado acontecimientos similares. Uno de estos es este gran acontecimiento desarrollado durante el siglo XIV en la Europa medieval. Y para poder hablar un poquito mejor sobre esto, estructuré el podcast del día de hoy en tres apartados, comenzando desde el origen, principalmente geográfico, en Asia, cómo se fue expandiendo por el resto de Europa y África. Un segundo punto en el cual charlaremos principalmente de qué fue esta enfermedad, qué repercusiones tuvo, por qué estos nombres. Y una tercera parte en la cual realizaremos un derrotero de los acontecimientos hasta el fin de esta pandemia. En la primera parte hablaremos principalmente de dónde se puede buscar el origen geográfico de la peste negra. Y ya muchos teóricos sostienen que para fines del siglo XIII y principios del siglo XIV tenemos que centrar nuestra investigación en el Imperio Mongol. Muy famoso a partir de la figura de un gran personaje que trascendió a la historia, que fue Genghis Khan, un emperador con clara actitud expansionista del Imperio Mongol, logró conquistar gran parte del continente asiático, principalmente en las regiones de China. Esto es muy importante ya que muchos notarios de la época tomaron registros a partir de los datos recolectados a los ejércitos mongoles, que va a ser en la ciudad de Kaffa, ubicada en esta región, donde se pueden encontrar los primeros focos de esta epidemia. También es importante recordar que los ejércitos mongoles se caracterizaban por utilizar lo que se conoce como guerras biológicas, es decir, utilizaban cadáveres que enviaban a través de catapultas para buscar enfermar al ejército opositor. Esto se ve claramente en el asedio que el ejército mongol realizó a los genoveses, uno de los grandes primeros acercamientos de la enfermedad a Europa. Además, se tiene constancia de que la enfermedad salió en barco de las dichas colonias genovesas para la península de Crimea aproximadamente para el año 1347. Va a ser justamente ese mismo año donde sucedió una guerra europea entre el reino húngaro y el napolitano. El conflicto surgió, para no entrar tanto en detalles, por una cuestión hereditaria entre ambos reyes, donde se reclamaba la presencia de los húngaros dentro de la península itálica. Por lo tanto, se desarrollaron distintas campañas militares fomentadas por los húngaros que se realizaban al mismo tiempo que se iba expandiendo la epidemia. El aumento de los enfermos, sumado a las propias bajas que significaba el enfrentamiento militar, provocó la retirada de los húngaros de la zona sur de Italia rumbo a sus lugares de orígenes, llevando con ellos, principalmente en sus vestimentas, las pestes a sus casas. Así la peste se extendió desde Italia hacia el resto de Europa, primero en los actuales territorios de Francia, España e Inglaterra, ya al año siguiente para el 1348, y pocos meses después se extendería a los actuales territorios de Alemania, Hungría, Escandinavia y Rusia. El famoso medievalista Jacques Le Goff destacaba ciertas características que son importantes a tener en cuenta durante la Edad Media, ya que esto nos permite crear un escenario en el cual la epidemia se comenzaría a contagiar muy rápidamente. Le Goff sostenía que ya para principios del siglo XIV, es decir, el mismo siglo donde estalló la epidemia, el modelo feudal ya había quedado obsoleto, ya que principalmente se había consagrado durante los siglos IX a XI, con algunos pequeños vestigios en los años subsiguientes. Sin embargo, ya para el siglo XIV, el absolutismo, liderado por los principales reyes europeos, comenzó a concentrar nuevamente el poder, y esto, sumado al aumento demográfico, creó una fuerte presión sobre la cantidad de alimentos que se debía obtener. Hay que considerar que el aumento de la cantidad de habitantes impactaría fuertemente en la cantidad de productos alimenticios que se necesitarían, pero el campo no logró tener un ayornamiento ideal desde lo técnico y lo tecnológico para poder abastecer a semejante demanda. Por lo tanto, gran parte de la agricultura se encontraba obsoleta para cumplir con estos pedidos. ¿Cuál sería la consecuencia de esto según Le Goff? Que gran parte de las personas, al no poder acceder a alimentos, comenzarían a enfermarse, comenzarían las hambrunas y estarían muy propensos a poder contraer distintas enfermedades. Segunda parte.
Para mediados del siglo XIV estalló la mayor epidemia de la historia europea. Principalmente podríamos poner un foco entre los años 1348 y 1353. Esta enfermedad tuvo su origen en el Yersinia pestis, un bacilio que se encontraba en la pulga de las ratas. Al momento en el cual la pulga picaba a una persona, o ésta sufría algún tipo de corte en su piel y estuviera expuesta a materiales contaminados por esta misma bacteria, el bacilio se transmitiría y se padecería de dicha enfermedad. Una vez infectada la persona, empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, a tener cierta debilidad física y se le comenzaban a producir distintas inflamaciones y dolor dentro de los ganglios, debido a que las bacterias se trasladaban hasta un nódulo linfático. De aquí uno de los grandes nombres con el cual sería conocido esta epidemia, la peste bubónica, haciendo referencia a estas bulbas que se formaban en los ganglios y rara vez en alguna otra parte del cuerpo. Esta también estaba acompañada de grandes moretones oscuros, los cuales llevaron a su segunda forma más conocida de referirse a esta epidemia, la peste negra. Su gran extensión se debió al auge de las relaciones comerciales internacionales. Las ratas infectaban directamente los barcos, que viajaban y se extendían así por diferentes países y territorios europeos, provocando que a veces la muerte de todos los tripulantes incluso antes de llegar a algún puerto. La peste negra provocó un gran caos en la población, afectando a todas las personas independientemente de su edad o su rango social, ya que se vieron afectados desde los sectores más humildes, los campesinos más pobres, artesanos e incluso reyes y sectores nobles de la población. Esto provocó diferentes reacciones frente a la epidemia, desde plegarias organizadas por distintos sectores religiosos, migraciones internas entre los territorios europeos, africanos y asiáticos, e incluso se llegó a realizarse distintos tipos de tributos y ofrendas para pedir el final de la epidemia. Para la época, la medicina no pudo dar una explicación al origen de tal enfermedad, ya que no se encontraba la causa de la peste, e incluso, en muchos casos, los médicos terminaban contagiados debido a estar expuestos a la atención de los pacientes. Como consecuencia de esto, se decidió tomar una medida pocas veces utilizadas en ocasiones anteriores. Se comenzó a aislar a los enfermos durante un periodo determinado para que puedan incubar, desarrollar y curarse de su afección sin exponer al contagio masivo a otras personas. El caso más paradigmático se daba en la ciudad de Venecia, ubicada al norte de Italia. Durante la Edad Media, esta ciudad fue uno de los mayores puertos en extensión y en importancia de Europa, ya que conectaba a los comerciantes del mar Mediterráneo con el centro de Europa, con las penínsulas itálicas e ibéricas e incluso con las costas norte de África. Debido a su carácter cosmopolita, poseía un gran flujo constante de embarcaciones de puntos muy diversos, lo cual exponía aún más a las personas al riesgo de contagio. Para evitar esto, se mantenía a los tripulantes dentro de sus navíos durante 40 días aislados y distantes de tierra. Así se buscaban que se reduzcan los casos de contagio, aunque no supieran con claridad la causa ni tampoco la cura de esta enfermedad. En relación al lapso de tiempo que se mantenían aislados a los marineros dentro de sus embarcaciones, surgió la derivación etimológica de la palabra cuarentena, que hacía referencia a la frase en italiano 40 giorni, que significaba 40 días. En la actualidad utilizamos la palabra cuarentena para referirnos a un aislamiento de las personas o de un grupo de ellas durante un tiempo determinado, el cual no necesariamente es de 40 días, ya que esto va variando según el país y el tipo de enfermedad de la que estemos hablando. Antes de pasar a las consecuencias de esta peste que atravesó durante todo el siglo XIV a la Europa medieval, recuerden que están todas las redes sociales disponibles del podcast, ya sea en Instagram, Facebook o Twitter, nos pueden encontrar como Apología de la Historia. También en el canal de YouTube pueden suscribirse, en el cual no solamente van a encontrar el contenido de los podcasts, sino que también hay otras variedades de contenidos disponibles, por ejemplo entrevistas en vivo o también algún que otro video de historia para pensar. Recuerden que están todos los podcasts de la primera temporada y de la segunda disponibles en Spotify, en iVoox y en las demás plataformas de podcast. Pero si les gustó y quieren colaborar, también están disponibles todas las formas de realizarlo a través de Patreon o Mercado Pago, o incluso también pueden hacerlo compartiendo este podcast a través de YouTube o a través de Spotify, en todas las redes sociales, por WhatsApp o por todas las vías que les parezcan convenientes. Desde ya, muchísimas gracias por eso. Ahora pasamos a la tercera parte. ¿Cómo finalizó esta peste?
Es una de las preguntas que más se escucharon en estos días, principalmente cuando se trata de hacer el paralelismo entre la coyuntura actual de pandemia y la epidemia desarrollada en Europa medieval. Hoy en día estamos acostumbrados, o estamos pendientes, mejor dicho, de escuchar el descenso de la curva de la enfermedad, haciendo alusión al momento actual de pandemia que estamos viviendo. En el caso de la peste negra, esto pasó hacia fines del siglo XIV, en el cual, si bien no tenemos cifras exactas porque esto va variando según la fuente que se va consultando, sí se tiene una estimación de que la cantidad de muertes alcanzó al 30 o 60% de la población europea, que si lo trasladamos a cantidad de personas estamos hablando de 25 millones de fallecidos, a los cuales se les tienen que sumar entre 40 y 60 millones de personas más fallecidas en África y en Asia. De forma clara, la gran baja de esta demografía impactó fuertemente en la economía europea, ya que principalmente los afectados resultaron ser los campesinos, que se vieron empobrecidos por esta situación, ya que tenían que realizar enormes trabajos con menos mano de obra. La peste provocó una contracción dentro de las áreas de cultivo en toda Europa, lo que hizo descender aún más una producción que se encontraba sumamente atrasada en tecnología y técnica. La repentina escasez de esta mano de obra barata proporcionó un gran incentivo para las innovaciones técnicas, ya que se necesitaba poder suplir la falta de personas para el trabajo manual. Muchos historiadores adjudican a esta necesidad de innovar como una de las grandes fuentes que inspiraría años siguientes a distintos movimientos de transformación, principalmente sociales, como podrían ser el Renacimiento en Italia, y algunos incluso pueden buscar el germen de la agricultura industrial propia del siglo XVIII en estos pequeños cambios que atravesaría el campesinado europeo. Pero si se quedaron con ganas de saber más sobre la Edad Media, la peste negra y todo el feudalismo, pueden profundizar accediendo a las bibliografías, por ejemplo, de 2 libros recomendados. Uno de ellos, La Edad Media, de José Luis Romero, un historiador medievalista argentino sumamente conocido del siglo XX. O el medievalista francés Jacques Le Goff, el cual tiene un libro muy recomendado llamado La Europa para los jóvenes. Ambos libros fueron los que se utilizaron como referencia para poder redactar este podcast y son sumamente recomendables y fáciles de acceder. Recuerden, mi nombre es Joel, soy profesor de historia y nos estamos encontrando en el siguiente podcast.